Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando en muchos círculos, un tema que genera debate y, sinceramente, bastante preocupación. Hablamos de Tuba en crisis, ¿Engine es el culpable? Sí, han leído bien. Vamos a desgranar esta afirmación, a analizar los hechos, a escuchar las diferentes perspectivas y, quizás, a llegar a una conclusión, o al menos a entender mejor la complejidad de la situación. Vivimos tiempos interesantes, ¿verdad? La información vuela, las opiniones se multiplican y a veces es difícil discernir la verdad. Y cuando hablamos de crisis, ya sea en el ámbito que sea, las personas buscan respuestas, buscan culpables. Y el nombre de Engine ha surgido con fuerza en este contexto. Pero, ¿es justo? ¿Hay pruebas contundentes? ¿O es simplemente una cabeza de turco convenientemente señalada? En este vídeo vamos a intentar responder a estas preguntas de la forma más objetiva posible. Así que si este es un tema que les interesa, si quieren entender un poco más lo que está pasando, les invito a quedarse conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les animo enormemente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos explorando temas fascinantes y a veces un poco espinosos como este. Ahora sí, vamos al grano. La afirmación Tuba en crisis, Engine es el culpable es potente. Despierta curiosidad y también cierta aprensión. Para entender si esta acusación tiene fundamento, primero debemos contextualizar qué entendemos por tuba en esta discusión. No estamos hablando, obviamente, del instrumento musical. Nos referimos a un ente, una institución, un proyecto, o quizás incluso una situación que está atravesando dificultades significativas. ¿Y Engine? Es el nombre propio que se ha asociado directamente con estas supuestas dificultades. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de crisis estamos abordando? ¿Es una crisis financiera, operativa, de reputación, o una combinación de todo ello? Si hablamos de una crisis financiera, podríamos estar ante una mala gestión de recursos, inversiones fallidas, o quizás un declive en la financiación o ingresos. Si es una crisis operativa, podría tratarse de ineficiencias, problemas logísticos, falta de personal cualificado, o incluso un producto o servicio que ya no cumple con las expectativas del mercado. Y si hablamos de una crisis de reputación, esto puede ser el resultado de malas decisiones, escándalos, o simplemente una percepción negativa que se ha ido construyendo con el tiempo. Y aquí es donde entra el nombre de Engine. ¿Cuál es su rol en todo esto? ¿Es un directivo, un fundador, un inversor clave, un empleado con una gran responsabilidad? La magnitud de su supuesta culpabilidad dependerá en gran medida de la posición que ocupe y del grado de control o influencia que haya tenido sobre las decisiones que han llevado a esta situación. Si Engine es la cabeza visible, el CEO, o el principal responsable de la estrategia, entonces es natural que se le vincule directamente con los éxitos y fracasos. Sin embargo, es importante recordar que en muchas organizaciones, las decisiones importantes suelen ser colectivas, o al menos influenciadas por otros miembros de la junta directiva, asesores, o incluso las propias condiciones del mercado que escapan al control de una sola persona. Profundicemos un poco más en las posibles razones por las que Engine podría ser considerado el culpable. Una línea de argumentación podría centrarse en decisiones estratégicas erróneas. Quizás Engine impulsó una expansión demasiado ambiciosa sin el debido respaldo financiero, o quizás apostó por un mercado o producto que resultó ser un fracaso. Otra posibilidad es la gestión del talento. ¿Descuidó la contratación y retención de personal clave? ¿Fomentó una cultura empresarial tóxica que desmotivó a los empleados? En el ámbito financiero, una mala gestión de la deuda, una falta de previsión ante posibles recesiones económicas, o una inversión arriesgada podrían ser factores determinantes. Por otro lado, es crucial considerar si la crisis de Tuba es realmente culpa de Engine, o si existen factores externos que han contribuido significativamente. El panorama económico global puede ser volátil. Las nuevas tecnologías pueden surgir y dejar obsoletos productos o servicios establecidos. La competencia puede intensificarse de formas inesperadas. Una pandemia mundial, como hemos experimentado recientemente, puede desestabilizar cualquier industria. En estos casos, incluso la mejor gestión puede verse superada por circunstancias imprevistas.
Además, debemos preguntarnos, ¿quién está haciendo esta acusación? ¿Son los medios de comunicación, los empleados descontentos, los inversores, o simplemente rumores que circulan en las redes sociales? Es fundamental evaluar la fuente de la información y la posible parcialidad. Los medios de comunicación a veces buscan titulares sensacionalistas, y los empleados descontentos pueden tener motivaciones personales para culpar a una figura específica. Los inversores pueden estar buscando recuperar sus pérdidas señalando a un culpable. Es posible que Engine haya cometido errores. Es casi inevitable en cualquier puesto de alta responsabilidad. Sin embargo, la diferencia entre cometer errores y ser el único culpable de una crisis es enorme. Una crisis suele ser el resultado de una confluencia de factores, y rara vez se puede atribuir a una sola persona, a menos que esa persona haya actuado de manera deliberadamente negligente o malintencionada. En este punto es interesante analizar qué tipo de información o evidencia se está utilizando para sustentar la acusación. ¿Hay informes financieros públicos que muestren pérdidas significativas durante el mandato de Engine? ¿Hay testimonios de ex empleados que describan un ambiente laboral insostenible bajo su liderazgo? ¿O se trata más bien de especulaciones basadas en la asociación de su nombre a la empresa o proyecto en cuestión? Si estamos hablando de una empresa pública, los informes financieros trimestrales y anuales son una fuente de información crucial. Estos documentos pueden revelar tendencias en los ingresos, los gastos, las ganancias y las pérdidas. Si se observa un deterioro constante de estas métricas durante un periodo específico, y Engine ocupaba una posición de liderazgo durante ese tiempo, podría haber una correlación. Sin embargo, correlación no implica causalidad. Otro ángulo a considerar es la comunicación. ¿Cómo se ha comunicado Engine o la entidad asociada a él sobre la situación? ¿Ha habido transparencia? ¿Se han tomado medidas correctivas? La forma en que se gestiona una crisis, incluso si es provocada por errores pasados, puede marcar una gran diferencia en su resolución y en la percepción pública. Si Engine ha sido proactivo en la búsqueda de soluciones, ha asumido responsabilidad y ha implementado cambios necesarios, la narrativa podría ser diferente. Por otro lado, si la información que tenemos es principalmente informal, proveniente de foros de discusión, comentarios en redes sociales, o filtraciones anónimas, debemos ser extremadamente cautelosos. En el mundo digital, es muy fácil propagar información falsa o distorsionada, y el anonimato a menudo empodera a aquellos que desean dañar la reputación de otros. El concepto de culpabilidad en sí mismo es delicado. ¿Estamos hablando de culpabilidad legal, moral o simplemente de responsabilidad? En un contexto legal, la culpabilidad requiere pruebas sólidas de mala conducta o negligencia que hayan causado un daño específico. En un sentido moral, la culpabilidad puede ser más subjetiva, basada en la percepción de la ética y la responsabilidad. Y en el sentido de responsabilidad, casi cualquier persona en una posición de liderazgo puede ser considerada responsable de los resultados bajo su supervisión, independientemente de si los errores fueron suyos o de su equipo. Es posible que la crisis de Tuba sea un problema multifacético, donde Engine ha cometido algunos errores, pero también ha sido víctima de circunstancias fuera de su control, o incluso de la mala gestión o las acciones de otras personas dentro de la organización. Culpar a una sola persona puede ser una simplificación excesiva de una realidad mucho más compleja. Ahora pensemos en las implicaciones de etiquetar a Engine como el único culpable. Si esta etiqueta es infundada, podría ser un acto de injusticia y difamación. Si es parcialmente cierta, pero se ignora el contexto y los factores externos, se distorsiona la verdad. Y si es completamente cierta, entonces la pregunta se convierte en ¿cuáles son las consecuencias? ¿Debería haber rendición de cuentas? ¿Qué medidas se están tomando para rectificar la situación y evitar que se repita en el futuro? Para concluir nuestro análisis, es importante recordar que la verdad rara vez es blanca o negra. Es probable que en la situación de Tuba en crisis la responsabilidad, si es que existe, esté distribuida de alguna manera. El papel de Engine, sea cual sea, debe ser evaluado en el contexto de las decisiones tomadas, las circunstancias prevalecientes y la información disponible. Lo que hemos visto hoy es un intento de abordar una afirmación fuerte y directa: Tuba en crisis, Engine es el culpable. Hemos explorado las diferentes facetas de esta acusación, considerando que podría significar una crisis, cuál podría ser el rol de Engine, y la importancia de evaluar la evidencia y las fuentes de información.
Hemos destacado la diferencia entre correlación y causalidad, y la complejidad de atribuir la culpa a una sola persona. En resumen, aunque el nombre de Engin ha sido señalado, es fundamental un análisis profundo y matizado para entender si esta acusación es justa y hasta qué punto. La verdad es a menudo mucho más compleja de lo que parece a primera vista, y las crisis suelen ser el resultado de una interacción de múltiples factores. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración les haya parecido interesante e informativa. Me encantaría saber lo que piensan al respecto. ¿Tienen alguna opinión sobre este tema? ¿Creen que Engin es realmente el culpable o consideran que hay otros factores en juego? Por favor, compartan sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios a continuación. Me encanta leer sus perspectivas y siempre es un placer debatir con ustedes. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa mucho para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron útil, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta. También no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si creen que este tema podría ser de su interés. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos contenidos. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.